Buenas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Verónica, la escritora de la saga Luna, y aquí hablamos sobre trucos de literatura. El vídeo de hoy es una contraposición al vídeo de la semana pasada que hicimos, en el que hablábamos de las nuevas corrientes que están influenciando las nuevas formas de escribir. Pero no podemos olvidar que incluso dentro de esas nuevas corrientes, muchos de los libros, sobre todo de cara a la fantasía, evidentemente, se apoyan en corrientes muy antiguas, como por ejemplo la importancia de las mitologías. Hoy vamos a hablar de cómo la mitología ha ido formando no solo la perspectiva que tenemos de héroe tradicional, sino cómo tenemos nosotros, a raíz de lo que nos viene dado por sus historias, distintos patrones de comportamiento para el resto de personajes. Mitologías. Seres mitológicos como gigantes, héroes, dioses. Todo esto forma parte de nuestro... Cuando hablamos de mitología, sin duda lo primero que pensamos es en grandes héroes, en seres mitológicos, en dioses, todo aquello que construye un sistema en el que la sociedad de turno trataba de dar cabida o entendimiento a los fenómenos que ocurrían a su alrededor a través de la influencia de seres sobrenaturales. ¿Quiénes eran estos seres y cómo funcionaban de acuerdo a los humanos? Bueno, pues normalmente eran personificaciones de la naturaleza en las primeras mitologías. Era una manera en la que el ser humano trataba de dar luz a temas que para él en ese momento eran muy oscuros porque no había ciencia suficientemente avanzada, o no había ciencia directamente, que pudiera dar una explicación tangible de qué es lo que estaba pasando. Si cada vez que había una tormenta había rayos y no sabían lo que era eso, pues básicamente era pues que el dios Odín o Thor o el que estuviera en ese momento cabreado pues estaba haciendo aparecer los rayos. Bien. ¿Por qué son tan llamativas hoy en día las mitologías cuando las vemos en retrospectiva? Porque si hay algo que a mí, por ejemplo, distingue mucho las antiguas mitologías de las nuevas religiones, es la humanidad de los dioses. ¿Qué quiero decir con la humanidad de los dioses? Que no solo eran un cúmulo de dioses, no uno como por ejemplo pasa en las tres grandes religiones del libro que ya he mencionado en otras ocasiones, sino que cada uno de ellos tenía rasgos, personalidades, deseos y sentimientos con los que los humanos se podían llegar a conectar. Tenemos el caso de Zeus, que tiene una historia, ya todos sabemos, que si su padre Cronos se lo quería comer, etcétera, etcétera, pero cuando tú escuchas las historias de él, la ves que está llena de deseos humanos y además muy bajos, muy marcados por el deseo, por ejemplo, sexual, ¿no? Entonces, para alguien que ha sido criada en las nuevas religiones, en las que Dios es perfecto, está completamente ajeno de emociones, la única que se conoce es el amor, pero el amor casto de un padre, que estos dioses sean capaces de sentir esas emociones, el amor, la ira, el desengaño, los celos, hace que conecten contigo a un nivel mucho más profundo de lo que puede hacerlo el Dios, por ejemplo, cristiano, que es como un ente superior al que jamás vas a llegar por mucho que quieras aspirar. Sin embargo, sí, tú podrías llegar a ser merecedor del favor de los dioses, a convertirte en un héroe y, ¿por qué no?, poder obtener la divinidad, llegado el caso, ¿no? Que es lo que ocurre con varios héroes de la mitología, ¿no? Pueden llegar incluso a obtener, llegado el punto, la divinidad. Un ser humano de hoy en día, criado bajo las expectativas del dios actual, jamás va a poder acceder a la divinidad. Como mucho se te hace santo, como mucho, y da gracias, pero jamás vas a poder llegar a equipararte a Dios porque Dios es un ente supremo y perfecto en todas sus formas, y tú eres un ser imperfecto porque Él te creó a su imagen y semejanza, pero tienes libre albedrío y haces lo que te sale del papo y no vas a misa todos los domingos durante toda tu vida. Así que recuerda esto cuando el domingo a las 12 de la mañana, en vez de estar durmiendo de haber venido de fiesta o jugando a la Play, tocan las campanas y tú dices, ¿por qué están tocando las dichosas campanas que yo estoy aquí súper a gusto? Pues que sepas que es porque te quieren beatificar, ¿no? Si vas, te beatifican.
El caso es que para las nuevas generaciones, ávidas de búsqueda de algo más allá, algo mucho más cercano a su realidad, que se plantean cosas, que se preguntan cosas, es cada vez más fácil perderse en la fantasía mitológica que seguir las directrices de una iglesia a lo mejor más estricta, más canónica y con un Dios mucho más alejado de tus sentimientos, ¿vale? Y de cómo tú te concibes y te autopercibes como persona. Esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Las partes buenas es que las mitologías aparte se prestan muchísimo más a poder escribir sobre diversos temas. Es muy difícil coger la Biblia y hacer retellings de historias de la Biblia porque están demasiado atadas, demasiado escuetas. Sí, se han hecho películas, se han hecho libros, todo lo que tú quieras, pero la plasticidad que a ti te dan las mitologías antiguas, me da igual la que sea, la nórdica, la griega, la que sea, la que tú quieras, la hindú, me da lo mismo, la plasticidad por la cantidad de personajes, la cantidad de personalidades y la cantidad de historias que guardan es mucho más llamativa y mucho más rica en detalles que la que te puede dar a lo mejor el Antiguo Testamento católico, ¿vale? Esto no significa que no se pueda llegar a hacer una buena novela de fantasía sobre las escrituras cristianas o sobre las mitologías, sobre la religión, musulmana o lo que sea. Se puede hacer, de hecho se ha hecho, pero a nivel visual, a nivel de detalles, a nivel de vivencias, para mí los retelling que se han hecho o los libros que se han inspirado en mitologías antiguas son mucho más atractivos. Vayámonos al extremo ahora de que la mitología que se presenta en la novela o la que tú estás componiendo no tiene absolutamente nada que ver con las mitologías griegas, romanas, vamos a llamarlas mitologías clásicas, ¿vale? Aún así, hazme caso que es muy difícil escapar de la influencia, sobre todo porque lo que tú tienes en tu cabeza ahora mismo es una construcción normalmente religiosa actual, es decir, tú tienes tus religiones del libro y tú tienes la información que tienes de otras mitologías. Es muy raro que tú no sigas el patrón porque acabas apoyándote en datos que tú conoces para dar estabilidad. Es decir, normalmente suele haber un dios principal, dios, diosa, me da igual, y a raíz de ahí se presentan los dioses acólitos o los dioses de segundo o tercer orden, ¿vale? Estos están colocados en algún punto y manejan más o menos la vida pues, del héroe de turno. Influenciando o no, entrando a ayudar o no, o teniendo luchas internas entre ellos. Aunque tu mitología sea propia, no hables de Hera o de Zeus, sino que hables pues del gran dios Pepito, el de los palotes, ¿vale? Tú a ese dios le tienes que dar una personalidad. ¿Cómo le das esa personalidad? ¿Cómo le das esos poderes? ¿Cómo le das esa divinidad? ¿Cómo se la otorgas? Normalmente, seguro que tú te has apoyado, pues eso, o en fuerzas de la naturaleza, es decir, es el dios de las pompas de jabón, ¿vale? Me parece maravilloso. ¿Por qué es el dios de las pompas de jabón? Pues mira, porque su padre era el dios de las aguas y su madre era la diosa de las cascadas y nació de una pompa al caer ella sobre el padre. Me parece maravilloso. ¿De dónde has sacado tú esa historia? Esa historia no es original en el sentido de que tú ya has tenido una construcción mental para crear a ese dios de turno, ¿vale? Has creado una cosmología. Como nosotros no tenemos una cosmología demasiado grande, sino que si eres criado, pues como me ha pasado a mí, en una familia católica, a ti se te dijo, Dios creó el mundo en 7 días y es lo que hay, o sea, que creo que nos ha tocado la peor cosmología de la historia, por favor, haceroslo mirar. O sea, no, ¡pum! Maceta, ¡pum! Bicho de piedra. Hay cosas, por favor, currároslo un poquito más, ¿vale? Por favor. El caso es que para tú poder crear una cosmología, tú tienes que saber lo que es una cosmología. Y no te va a venir de tu religión o de lo que tú puedas estar teniendo más cerca. Tú te vas a ir a las historias, a las leyendas
que tú podías haber tenido de pequeña, o te contaban de pequeña, o habías visto en el colegio. Además de que son muy llamativas, te repito por eso, porque están llenos de elementos mágicos, hay luchas entre ellos, hay animales mágicos, hay relaciones que tú puedes seguir, y hay mucho chisme, hay mucho salseo, ¿no? Entonces eso es lo que tú piensas de una mitología cuando tú estás imaginándola, ¿vale? Tú te imaginas a tus 4 o 5 dioses de turno, te imaginas que siempre va a haber un dios que es un poco más chungui chungui de la cuenta, y a raíz de ahí vas a crear una relación, una red de objetivos que o tienen que cumplir ellos o tiene que cumplir el héroe barra heroína de turno, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con que aún a día de hoy se sigue teniendo mucha influencia de la percepción del héroe, ¿vale?, que se tiene de las religiones, de las mitologías antiguas. Normalmente el dios supremo, a no ser que haya sufrido un destrone grande por el malo malísimo, normalmente el dios supremo pues va a ser muy bueno, va a ser justo, valiente, va a tener todas las cualidades buenas. Los dioses secundarios, cada uno va a tener una personalidades que se van a ir ajustando sin que tú apenas te des cuenta a dioses que tú puedes extrapolar, es decir, es gracioso y está todo el día bromeando como Loki, adora la guerra y es un gran guerrero y está como Ares. Aunque tú no tengas en mente esos personajes, esos dioses en tu cabeza, sin que tú te des cuenta, tus personajes van a combar hacia una cosa o hacia otra, porque la creación del personaje, la fundamentación del héroe que tú tienes grabada a fuego, viene dada por las primeras historias que la humanidad tiene. Eso forma parte de un legado cultural mental que uno va generando a raíz de que va conociendo su propia cultura y de dónde viene. Los niños y las niñas de hoy en día necesitan héroes, necesitan heroínas. Eso también es lo que estuvimos hablando en el otro vídeo, de que afortunadamente las nuevas princesas forman también parte de ese rol no tan pasivo en el que todo ocurre porque me tienen que salvar, sino que yo misma soy capaz de salvarme y soy capaz de luchar para conseguir lo que quiero. Y eso está bien, porque necesitamos los héroes para vivir. Una persona necesita una aspiración, un modelo que seguir. Y lamentablemente, dentro de que el mundo real está lleno de buenos elementos, ¿vale?, a los que seguir, actualmente, debido a las redes sociales, muchas veces la gente más joven, sobre todo los niños, que acceden a las redes sociales mucho antes de lo que se debería legalmente, esto es otro tema, tienen como punto de foco, ¿vale?, tienen como alguien a quien mirar, a gente que a lo mejor no es del todo la más perfecta que se podría tener. Porque les enseñan a hacer a lo mejor juegos peligrosos, les hablan sobre prácticas que no son saludables. Hay un montón de casos, ha crecido un montón en los últimos años los casos de niños que acaban en el hospital por prácticas que sacan del mundo influencer, por ejemplo. Ahí es donde yo me refiero a que todo el mundo necesita un héroe, ¿vale? Antiguamente los héroes venían dados por las novelas, entonces las novelas, las historias que a ti te contaban, ¿vale? A ti en tu aldea, tu madre te contaba la historia, o tu padre te contaba la historia de dónde venía tu familia y te hablaba de los héroes más cercanos a ti y te explicaban que descendían del dios no sé qué y que tenían que ser justos y buenos y tal, y te daban un modelo, un patrón de conducta que seguir. El problema de lo que yo veo ahora mismo en los nuevos métodos a lo mejor de crianza, es que estamos diluyendo mucho el hecho de que los niños tengan un objetivo, tengan alguien en quien mirarse, un héroe real al que quieran admirar. Y se les permite acceder a lo mejor de una manera muy temprana a conocer gente que a nivel emocional o a nivel cultural pues les están haciendo flaco favor. ¿Cómo solucionar esto? No queda otra, hay que leer con los niños, no falla.
cuéntale historias. No conozco a ningún solo chiquillo al que tú le cuentes la historia de Thor y no se quede contigo a escucharla. No, porque forma parte de nuestra naturaleza. Somos contadores y escuchadores de historias. Así es como los humanos transmitimos el conocimiento. Así es como los humanos hemos aprendido a desarrollar una sociedad. Pero hoy en día no hay comunicación, no hay historias. A las historias accedes tú cuando tienes cierta edad. Y es muy llamativo como en los últimos años ha crecido muchísimo el número de lectores de fantasía, sobre todo de aquellos que tienen que ver con mitología o héroes que son capaces de cualquier cosa. ¿Ves cómo personajes que a primera línea son personajes que tú podrías considerar como olvidables, han sido capaces de tocar mucho y de crear un boom literario? Os pongo el ejemplo de Katniss Everdeen. Katniss Everdeen me parece uno de los personajes más planos de la literatura. No hay persona detrás, no hay nada. Tengo la intuición de que la escritora, de que el personaje fue escrito así por lo mismo que pasó con Bella Swan, ¿vale? Están escritos así porque es una manera muy comercial de atraer al público juvenil, ¿no? Es como, te doy un personaje tan vacío que lo vas a acabar llenando con tu propia personalidad y por eso vas a conectar muy bien. Tengo la intuición de que se hizo por eso. Me encantaría hablar algún día sobre los personajes vacíos y su importancia para eso, para crear un link potente con un libro y hacerlo comercial, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Que ese personaje, que a priori en cualquier otra novela hubiese pasado completamente desapercibido, la pones como modelo a seguir. Y no solo la pones como un modelo a seguir, sino que aparte le das sentimientos y emociones humanas. Los pocos rasgos que le das son lo suficientemente abiertos y lo suficientemente mundanos como para que cualquier muchacha de su edad pueda sentirse identificada con ella. Y por tanto hace link inmediato con el libro. Da igual que el libro sea mejor, sea peor, que la historia sea más buena, sea menos buena. El personaje cumple la función de crear un patrón, de crear algo en lo que tú te reflejas y a la vez te inspira a ser más allá. Katniss lucha, pero realmente no lucha por la libertad de Panem. Lucha por sobrevivir ella. No es una heroína al uso, pero acaba convirtiéndose en una heroína al uso por las circunstancias. Mientras tú has crecido como personaje. El personaje no crece, sigue igual de plano en la primera página que en la última, ¿vale? Sigue igual. Pero tú has crecido con el libro. ¿Por qué? Porque has crecido con un ideal, ¿vale? Has convertido el ideal de heroína trágica en tu percepción de es que hay que luchar contra las injusticias y es que tal. Tú tienes un aprendizaje y has tenido un héroe. Por eso el valor de los héroes es tan importante. Sin embargo, un personaje tan plano como Katniss está muy basado en heroínas de las antiguas mitologías. No solo por el tema del arco, que siempre, no sé si os habéis dado cuenta, pero las mayores heroínas normalmente funcionan con arco. Es una referencia a Diana y demás, es como la feminidad, ¿no? Es mucho más femenino un arco que un mandoble, ¿vale? Es como... el mandoble es como... oh, ¿sabes? Es más masculino. Sin embargo, un arco es fluidez, es rapidez, es algo tan simple como una flecha, tan fino, tan débil, tan delgado como una flecha, puede hacer mucho daño. Eso también viene dado por las mitologías, no es algo que se haga al azar, ¿vale? Tú no coges a una muchacha y le dices, toma, arco. No es algo fortuito, está construido para ser parte de un todo, ¿vale? Es muy, muy, muy raro que tú conozcas a una heroína que tenga arma contundente. Normalmente las heroínas suelen llevar o bien arco, o bien puñales, o bien lanza, más bien que lanza naginata, que es un estilo de lanza mucho más femenina, ¿vale? Es muy difícil que tú encuentres por ahí una muchacha que lleve un mandoble pesado, o suelen ser las que llevan la parte mágica. ¿Por qué? Porque se considera que la magia está más unida a la feminidad, ¿no? A lo oculto, a lo prohibido, al cuerpo de la mujer. Bueno, pues todos estos constructos que tú ves normalmente en los libros, viene dado por los patrones de comportamiento de las mitologías. Algo tan simple como eso.
Si os gusta este tema, podríamos coger los personajes femeninos de los libros que queráis, me da igual que sea pues esto, Katniss Everdeen o Bella o lo que sea, me podéis decir y podemos hacer una deconstrucción del personaje a raíz de su percepción mitológica. Creo que sería guapísimo, estaría muy interesante y podríamos llegar a entender a lo mejor estos conceptos que os estoy diciendo de una manera mucho más práctica. Siguiendo con esto, tenemos a las criaturas mitológicas, centauros, gárgolas, vampiros, hombres lobo, cualquier bicho no humano, ¿vale?, que tú quieras meter en tu novela. En mi caso, la raza que yo utilizo es una raza nueva, completamente nueva, ¿vale?, es los Lucita, pero incluso las razas nuevas están influenciadas por la estética o por los poderes de los seres mitológicos tradicionales. Mi raza, para poder ser una raza tocha que se diferencia de los humanos, pues tiene que cumplir ciertos patrones: vida larga o inmortalidad, fuerza y velocidad sobrehumanas y capacidad para usar cosas que los humanos no puedan. En mi caso, para catalizar la magia de los demonios y poder usarla para su vida diaria tranquilamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué sobreentendemos que una raza protagonista de un libro de fantasía no debe estar al mismo nivel que los humanos? Porque siempre tiene que estar por encima. Los humanos tenemos esa conciencia de imperfección, ¿vale?, que se nos ha ido remarcando con el tiempo. Una de las cosas que más carga a nivel emocional a una persona es el envejecimiento. Es algo a lo que la gente normalmente le tiene miedo, ¿vale? Tú no quieres envejecer, porque envejecer ya no es tanto por la arruga, que, oye, hay ahora una arrugafobia brutal, ¿eh? No es tanto por eso o por la canafobia, ¿vale? Es más que nada un miedo a la futilidad, ¿no?, a la desechabilidad de la vida. Tememos morir. Es un temor que realmente tú no tienes conscientemente todos los días. Pero si yo te digo ahora mismo que estás viendo el vídeo, podrías morir en un momento a otro, o sea, podrías salir a la calle, eso te va a hacer a ti pensar en la muerte y automáticamente la reacción lógica y normal de un cerebro que funciona de manera óptima es la de no me quiero morir. ¿Y por qué digo lo de un cerebro que funciona de manera óptima? Porque cuando hay ciertos problemas emocionales o psicológicos, a veces la muerte en sí no es problemática, es más bien una salida. Por eso digo que tienes que estar bien, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Que tú aspiras, ¿no? A ti, si a mucha gente, a ti y a mucha gente, os dieran la capacidad de alargar vuestra vida de manera indefinida, muy poca gente decidiría no hacerlo. Siempre está el típico pensamiento filosófico de la vida merece ser vivida porque sabes que tiene un final. Sí, no te digo yo que no, pero si yo te pudiese alargar tu vida o la vida de alguien que tú quieres, ¿tú no lo firmarías? Tenemos miedo a desaparecer. Ese es uno de los grandes rasgos que normalmente todo el mundo asocia a la felicidad, ¿no? El poder vivir largos años sin poder preocuparte, o la inmortalidad, ¿no? Es un deseo tangible. Aunque tú no lo tengas diariamente en tu mente, tú no quieres pensar en el momento en el que algún día tendrás que separarte de tu familia. No porque tu familia sea la que se vaya, sino porque el que te vas eres tú. Por eso es muy típico que los grandes héroes mágicos de los libros de fantasía o bien tengan una vida larga, muy larga, mucho más larga que la de un humano promedio, o bien tengan inmortalidad. Tema de superfuerza y tema de supervelocidad, ¿qué es la vida sin superhéroes? La velocidad y la fuerza va unido al sentimiento emocional, ¿no?, o al pensamiento inherente del humano de perfección, ¿no? O sea, si yo soy fuerte puedo con todo, si yo soy fuerte nadie me va a hacer daño. Una vez más suple un miedo, el miedo a que te hagan daño. La belleza física está asociada al miedo a no ser asociado socialmente. Normalmente una persona que es extremadamente hermosa, que entra en una sala y de repente se lo lleva todo,
se lleva la atención de todo el mundo, se considera automáticamente una persona exitosa. Esto es una carta de presentación, ¿vale? Aunque no es todo lo que tú eres, pero es una carta de presentación. Entonces, una vez más, suple un miedo. ¿Veis por dónde voy? Las mitologías en su momento y los caracteres de los personajes actualmente vienen a suplir miedos muy humanos. Miedos que cualquier persona podría tener. Porque si tú no tienes miedo a la muerte, porque no vas a morir, no tienes miedo a la exclusión social porque eres guapo, inteligente y exitoso, si no tienes miedo a que te hagan daño porque eres fuerte y capaz de destruirlo todo, entonces lo tienes todo. Representan la felicidad absoluta. Que esos personajes que puedan representar la calma y la felicidad pasen a su vez por propias problemáticas que los lleven al límite, haciendo un crecimiento, un arco de crecimiento, que pueda llevar al lector a darse cuenta de que una vida larga o de que toda la riqueza o la hermosura del mundo no es lo único que importa, porque ahí fuera sigue habiendo cosas que te van a intentar tirar al suelo, es muy grande y da una sensación de protección muy grande. Y dirás, ¿por qué? Si suple miedos, pero esos miedos da igual que se suplan porque siempre va a haber algo que te haga daño, no tiene sentido. Sí lo tiene, a un nivel de... ¿cómo podría yo explicarlo? De sentimiento de unidad, ¿vale? Te reconforta saber que aunque tú tuvieses todo eso que tú quieres tener, si no tienes otra actitud ante los problemas, estos van a seguir existiendo. Esto se resume mucho con un dicho que hay: mal de muchos, consuelo de tontos. Realmente eso funciona así. Para eso están las historias, ¿no? Las historias te dicen que hay grandes héroes que, aun teniéndolo todo para triunfar en la vida, cometieron un error y tienen que subsanarlo porque eso les ha traído desgracia. Y eso es normal, porque la vida está llena de desgracias. La vida no espera a que tú quieras vivir un día de luces y de colores, porque hoy te levantas con toda la energía del mundo y te viene una desgracia o te viene cualquier problema y ya está el día echado por alto. Pero al mismo tiempo, esas grandes historias, esos grandes héroes te dicen una gran verdad, y es: no hay que dejar de luchar. Una de las grandes fortalezas que tiene la literatura épico-medieval o fantástica en general, o el anime, o todo este tipo de mundo fantasioso y friki, es: la vida te va a pegar patadas, te va a dar muchas patadas, sobre todo cuando más a gusto estés y más feliz estés, pero tú tienes que seguir luchando. Ese es el ideal, ¿vale? Ese es el modelo, eso es a lo que se debe aspirar. Y eso es lo que todos nosotros queremos tener en nuestra vida. Por eso es tan importante la influencia de las mitologías a día de hoy, porque siguen mostrándonos que hay algo más allá, algo más grande a la que podemos aspirar. Y que nuestras emociones humanas o nuestros fallos humanos no tienen por qué dominarnos y marcarnos el resto de nuestro futuro. Sino que son nada más y nada menos, pues eso, que un pequeño contratiempo que tendrás que salvar. Y ya está, poco más. Esto es todo lo que os quería decir hoy. Se me acaba de apagar la vela, además. O sea, yo creo, la vela ha dicho: se acabó el vídeo. Se acabó el vídeo, yo ya me bajo de la vida. Me alegra volver a veros, espero que os guste. Si os interesa, podríamos hacer eso, de construcciones de personajes que os interese. Y espero volver a veros pronto. Un beso. Chao.